el agradecimiento a usted, licenciado, por darme esta oportunidad, más que como técnico, como abogado que soy, como ciudadano también es bueno tener la información de fuentes que evidentemente sean las más fidedignas posible. Agradezco también a los estudiantes por esta vía virtual poder tener este encuentro y todo espacio democrático, institucional, que se aperture para estos fines, y en este caso en particular por la universidad, que por lo menos yo felicito de antemano. A ustedes dicen como parte de la universidad y a los estudiantes que están en este proceso académico de formación, de adquirir conocimientos, puedan involucrarse en este tema que es para nosotros, por lo menos desde mi percepción, fundamental para que tengamos las ideas claras. Cuando yo decía que es bueno recurrir a la fuente correcta de información, el que les habla, yo digo esas cosas de la vida por la suerte en ese momento. Yo cumplía como asesor general del Consejo Municipal. En los dos momentos, mire, coincidencias, cuando estaba en plena, cuando se estructuró, se elaboró, se armó, se redactó este instrumento, y también tuve la oportunidad de estar en el momento de su socialización. Ahí había un intermedio, porque a veces las autoridades políticas cambian y no siempre somos de su confianza, pero hubo un intermedio en el que cuando ya se terminó la redacción de esta norma básica institucional, por decías razones desconozco, pues me tuve que alejar de la institución municipal, y luego ya en la presidencia nuevamente de don Andrés, como tú refieres, tuve la oportunidad de ingresar justamente por este elemento, que era una persona, un ciudadano, un profesional que conocía este instrumento y que había que volverlo a releer y explicar para su puesta en conocimiento de todo el colectivo social para poder tener la posibilidad de su aprobación o su rechazo, como al final sucedió. En ese marco, tal vez vale la pena hacer algunos antecedentes. A partir ya de la nueva Constitución, que ustedes saben también fue aprobado vía referéndum en el 2009, se tuvo una norma básica muy importante, que es la 031, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que a partir de su artículo 49 se registra todo un capítulo ahí que le establece los requisitos, los procedimientos, las exigencias de cómo debe accederse a este tipo de autonomías. Y en el caso particular del municipio, de la construcción, elaboración, preparación, diseño de esta norma básica llamada Carta Orgánica Municipal, porque la Constitución Política de Estado, en el marco estricto de la profundización de las autonomías, uh, bueno, ha diseñado esta posibilidad de que cada entidad territorial autónoma pueda contar con su propia normativa, que vamos a decir que, como se decía en todo ese lapso, es una constitución en pequeñita del municipio o del departamento o de la región, o en el caso también específico de los pueblos indígenas originarios, porque en función del diseño constitucional hay cuatro autonomías, ¿no? El departamental, el municipal, el indígena originario campesino y obviamente el regional, una novedad que tiene esta constitución. Pero ya entrándonos en materia, estimado licenciado, a los señores alumnos, a los estimados alumnos, señalarles que cuando estuvo como presidente, hoy que en paz descanse el doctor Jorge Arias, con el que trabajé muy de cerca, me dice ahí un poco para no ser tan formales a nivel de amigo también, me dice, bueno, doctor, vamos a hacer algo acá que sea
de mucha importancia para el municipio. Y empiéceme a redactar un documento, el documento de la Carta Orgánica Municipal. Y entonces, buscando algunos antecedentes, veo que en ese momento solamente se tenía una Carta Orgánica ya aprobado con todo el proceso constitucional que era de Cotapata. Un municipio que, bueno, en función al parágrafo constitucional y en función a la propia ley marco de autonomía, logra tener ese documento importante. Entonces, con ese antecedente y con una serie de antecedentes que se emitía de ese entonces por el Ministerio de Autonomías precisamente, y por el Servicio Estatal de Autonomías, que era una instancia técnica dependiente de este ministerio, se saca una serie de documentación, folletos, instructivos, guías para la elaboración de este documento. Entonces nos podemos hacer la revisión también de toda la parte normativa, constitucional, jurisprudencial, doctrinal, y toda esta documentación que evidentemente es muy amplia, y para un poco adecuarnos, ¿no? Adecuar nuestra actuación a la nueva economía jurídica del Estado, a partir de que se pueda tener esta posibilidad de tener este documento importante, denominada en varias disposiciones como norma básica institucional, es que empezamos a escribir con calma. Creo que nos duró más o menos unos 4 meses, entiendo, hacer esto, que la base fundamental para este documento es que se constituía, para nuestro entender, en un instrumento legal que podría regir el funcionamiento en lo político, económico, institucional, jurídico, técnico, administrativo del gobierno autónomo municipal. O sea, miren cómo es tan amplio los conceptos, cada uno con su particularidad, con sus acepciones. Entonces nos empezó a gustar, nos centramos en el tema para poder elaborar ese documento. Y aquí hago un paréntesis porque me parece que es prudente decirlo. En todos los municipios, o en la gran parte de los municipios del país, 345 municipios, o 39, en los 9 departamentos del país, entonces empieza una especie de instalación fuerte, esto de las cartas orgánicas y de los estatutos departamentales. Cartas orgánicas, estatutos departamentales. Y ahí, fruto de la propia información, vemos cómo empiezan a contratar a consultoras de uno y otro lado, pero con fuertes cantidades de dinero para hacer este documento. Hay Santa Cruz, 3,5 millones, Tarija está por ahí, los municipios, 3 millones, 2,5 millones. Entonces era un dineral que se estaba destinando para la elaboración, preparación, construcción, estructuración de este documento. Y bueno, y nosotros, de buenos muchachos, por un afán de poder contribuir, nos metimos a este tema, porque en la función de ser como servidor público, no se tiene en ninguna parte, ni reglamento, ni de la propia ley, ni del manual de funciones, una obligación para mí como servidor público para hacer este trabajo. Por eso es que reitero este elemento que me parece importante. Yo no recibí un solo peso por hacer este documento tan importante. Si bien era de mucha responsabilidad, habría que tomar ciertos parámetros, ciertas previsiones para que se pueda tener un documento bastante sólido. Y ahí empezamos a diseñar, evidentemente en algunas horas de la jornada laboral o también varios fines de semana que me metí al tema, y empezamos a tener un documento, más o menos con las caracterizaciones de la región, y un elemento a explotar era la ubicación geopolítica que tiene de trascendencia el municipio de Yacuiba
por su vinculación a la República Hermana de la Argentina, cuya actividad fronteriza realmente es importante, trascendental para Yacuiba y obviamente para el Chaco y para el departamento y para el país. Ustedes saben que, de acuerdo a la clasificación, Yacuiba tiene una de las fronteras más importantes del país. Entonces, le pusimos un poquito de empeño, de esfuerzo, y empezamos a diseñar una serie de cosas, pero también teníamos que tener la certeza de que esto tenía que ser siempre con la participación lo más ampliamente posible del ciudadano, de las organizaciones, de las OTBs, etcétera. Y empezamos a generar varias iniciativas, varias desde la parte creativa, para que podamos, primeramente, ordenarnos para que de manera planificada podemos ir a este proceso. Y es así que con una iniciativa empezamos a estructurar una metodología, una ruta por el cual debe ir este proceso. Y ahí empezamos a sacar varios instructivos, varias resoluciones. Se conformó un comité interinstitucional de elaboración y estructuración de la Carta Orgánica, en el que eran partícipes las instituciones del municipio, obviamente sus autoridades, el comité cívico, por ejemplo, la Federación de Campesinos, gremiales, OTBs, etcétera, etcétera. Entonces, creíamos que era un espacio en el cual podía discutirse, elaborarse este documento. Y empezamos a hacer las convocatorias. Evidentemente se me dio esa responsabilidad luego como municipio, como consejo municipal, desde la presidencia en ese momento, como les señalo, que paz descanse el doctor Jorge Arias Soto. Y empezamos a agarrarle el hilo a este documento. Me parecía bastante novedoso el poder tener este documento. Entonces empezamos a crear y a crear, y ahí sí, un poco también en nuestra sociedad, fundamentalmente de ciudadanos que generan opinión pública, empezaban a hacer sugerencias, críticas, autocríticas, impugnaciones, pero que en el momento cuando se les convocaba a reuniones, no siempre participaban, ¿no? Entonces, ese es un aspecto negativo que ya íbamos percibiendo y que no eran muy, digamos, no se apropiaban de este proceso para poder ser parte de él. Y entonces esta falencia tratamos entendemos que obviamente cuando uno va a unas reuniones de esto que es para su tiempo, no siempre, que como no es reconocido, no tiene remuneración, etcétera, entonces entendíamos que también era por un factor de tiempo que los ciudadanos o las personas no podían dedicarle el tiempo necesario a esto. Y empezamos a construir una directiva de este comité. Y me acuerdo que una sesión del consejo, una convocatoria del consejo, para este efecto, se llenó prácticamente el auditorio o el salón consistorial del Consejo Municipal, donde todo el mundo quería ser parte del directorio. Todo el mundo, peleas, peleas. Entonces hemos tratado de armonizar eso para que ellos puedan ser parte de este documento, porque iban a ser también entrar a la historia, entiendo, porque este documento tiene es resaltar en este documento estos elementos que les decía, lo político, técnico, administrativo, institucional, económico, financiero, fundamentalmente. Pero luego que constituimos este directorio, poco a poco se fueron alejando, no venían, entonces se dificultaba nuevamente, desaparecían, pero a través de los medios, que es un mecanismo también de llegar a la gente, empezaban más bien a dar una serie de críticas que los asumimos en el marco de la tolerancia, pero que al final no construían porque no estaban en el lugar en el cual debían estar para hacer conocer esos sus criterios y dar su opinión, sus sugerencias, etc. Entonces optamos ahí para ser más participativo, porque una de las exigencias que establecía la ley marco de autonomías
para que este instrumento tenga la legitimidad era que deba ser participativo. Entonces optamos por ir a los barrios, algunos hacer convocatoria de reuniones en varios centros, y ahí apareció una ayuda importante de una ayuda técnica alemana que denominaba GTZ. No sé si se acuerda usted, Lisen, era unos ciudadanos que colaboraban en varios aspectos en el municipio, en el departamento, en la parte productiva, en la parte social. Y entonces nos contactamos con ellos y nos coadyuvaron en esta primera etapa de poder estructurar unas instancias de participación ciudadana y de participación social. Entonces hicieron algunos eventos, igual en que había bastantes ciudadanos que recurrían a él. Hemos hecho comisiones por áreas temáticas de lo que podría contener este documento que es la Carta Orgánica. Entonces esto nos sirvió de mucho porque nos permitió también ir haciendo un relevamiento de todo lo que los ciudadanos desde su óptica, desde su propia capacidad cognitiva que tiene el ser humano, vayan a darnos sugerencias, ideas. Y entonces con todos estos elementos que, reiterando, no se tuvo una participación como hubiésemos querido a nivel de las instituciones y organizaciones y de los propios ciudadanos. Algunos sí, como el Comité Cívico, en ese momento la doctora Zurita, hay un compañero ahí de la Federación de Campesinos, Rollano, que mostraban interés, venían y nos pedían, y a veces fuimos objeto de bastante crítica dura, pero nosotros siempre convencidos que lo que estuvimos haciendo era de buena fe, de poder generar o aportar algo en nuestro municipio. Con todos esos elementos hemos elaborado, hemos estructurado de manera personal un documento, un borrador de documento, una propuesta borrador. Y este borrador ha merecido varios filtros hasta que al final sacamos otro segundo borrador. Obviamente ahí siempre tratando de ser cuidadosos en la ortografía, en la sindéresis, en la concordancia, etcétera. Al final, perdón, al final logramos tener un tercer documento, o sea, con bastantes hojas ahí, que pretendíamos que podría haber sido una especie de ir adecuando, mejorando, cualificando este documento. Cuando teníamos este primer documento, o este último documento, último borrador, ya con esos elementos, incluso hago mención, a veces hay ciudadanos que trabajan silenciosamente, y había ahí un profesor, Miranda, que me ayudó, me coadyuvó, se interesó. Él me ayudó a hacer este tema de la revisión ortográfica y me encontró varios errores, por cierto, pero lo fuimos adecuando, lo fuimos mejorando. Y cuando ya creíamos que estaba en un documento más o menos sólido, lo presentamos al Consejo Municipal como propuesta, como un borrador que podía seguir siendo discutido, mejorado, ampliado, o también y que, como dijimos por los medios en ese momento, pueda presentarse una propuesta, otra propuesta, una, dos, tres, cuatro propuestas, para que lo podamos compatibilizar, pero no se tuvo esa posibilidad, nadie presentó un documento. Entonces, seguíamos con este primer borrador hasta el final. Presentamos este documento al Consejo, ya en el Consejo empezamos a poder estudiarlo, leerlo, hacer sus propias consultas, y luego de ello presentamos a este comité interinstitucional, en el que también pueda tener ese mismo tratamiento de poder seguir esa ruta que planteaba la ley marco de autonomías. Hasta el final es que
Ya luego salimos por los medios, o sea, porque veíamos aún todavía, pese a este esfuerzo, veíamos una falencia todavía en cuanto a la participación, que era un requisito exigente desde la propia Constitución, desde esta propia ley marco, para que el Tribunal Constitucional nos los pueda dar su visto bueno. Entonces, pasamos por todo ello y logramos salir a los medios, tratando de informar, de difundir, transmitir este documento. Y este documento, que evidentemente tenía algunos propósitos fundamentales, y aquí lo tengo, si puedan verlo. Este es el último borrador de documento que nos permitimos elaborar, pero recogiendo con todos los insumos, porque nos metíamos, decía, en esto, porque no, nuestra visión no era, nuestro objetivo no era a ver, hacerle mayor sangría económica a la institución, porque en los otros municipios, como decía, departamentos, realmente eran sumas fuertes que se gastaba para este efecto. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos hacerlo? Entonces, como digo, lo empezamos a construir, a diseñar, siempre tomando en cuenta la base normativa. No nos apartamos de esa base normativa. Entonces, cuando ya concluimos este documento, inclusive mandamos con notas expresas, formales, a todos los dirigentes una copia, a todos los dirigentes, a algunas organizaciones, y que no recibimos digamos, una contrapropuesta, otra opinión. Algunos sí, me acuerdo del profesor Arcil Vázquez, por ejemplo, me acuerdo del pueblo indígena originario guaraní, por ejemplo. Entonces, con sugerencias, con propuestas, a veces que tenían base legal, a veces con buena intención, pero no encajaba en la parte legal, y obviamente lo que correspondía lo empezamos a introducir. Y ahí surgió, entiendo, dos observaciones, hasta tres observaciones, que podría decírsele de fondo. Uno, que era el tema de la elección por voto popular de los subalcaldes, y el otro era el tema de la descentralización económico-financiera a estas entidades, y así, pero nosotros nos basamos en la Constitución y ahí había un movimiento en Pocitos, fundamentalmente, para lograr este objetivo. Y un poquito se presionaba mucho más allá cuando decían que si no nos dan la posibilidad de la elección por el voto popular, ellos iban a constituir en un municipio, ¿no? Entonces, tratamos de explicarles, tratamos de compartir con ellos esta idea, que no estaba en querer o no querer ese derecho democrático de elegir a una autoridad, sino que estaba fundamentalmente la Constitución que no daba esa posibilidad. O sea, en este momento no da esa posibilidad de la Constitución, tomando en cuenta que el gobierno municipal es una unidad institucional y ahí hay una sola autoridad electa, como el alcalde. Por tanto, no podrían haber dos autoridades electas de una misma entidad territorial autónoma como es el gobierno autónomo municipal. Les explicamos, les orientamos, inclusive, miren, les pongo como antecedente esto, en la Carta Orgánica ya, un poco para hacerles ver a los ciudadanos, a los amigos de Pocitos, que no era ningún ánimo de no darles este derecho, porque nosotros teníamos la convicción que desde el punto de vista constitucional y legal no era viable esa petición. Pero pese a eso, pusimos en ese artículo de la Carta Orgánica opción A y opción B. La opción A era la selección, designación por el alcalde municipal como autoridad máxima, como máxima OMAE de la entidad de edilicia, para que pueda proceder en ese marco a esa designación. Y en la opción B señalábamos que los subalcaldes serán electos por el voto popular de manera directa, secreta, etc. Esas dos opciones se introdujo
en este documento base, que es la norma que iba a dar el funcionamiento a la institucionalidad de toda la entidad territorial autónoma, en este caso el gobierno municipal. Estas dos opciones fueron al primer control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, porque ese marco procedimental constitucional exigía ese procedimiento. A ver, ¿cómo se ha realizado esto? Primeramente, aprobado, discutido, analizado, revisado por el Consejo Municipal, por la parte institucional, la sociedad, el colectivo social, se logró aprobar este documento. Y obviamente el paso inmediato era recurrir al Tribunal Constitucional para efectos de cumplir con lo que manda la propia Constitución. Y en ese marco hemos mandado este documento y obviamente, como suponíamos, como más o menos apreciábamos, esto de la elección por el voto popular de los subalcaldes fue negado por el Tribunal Constitucional y obviamente aprobado la sugerencia que proponíamos, que era una autoridad designadas. Pero esto no implicaba a que esa aspiración quedara ahí. Más bien se logró incorporar a la Carta Orgánica una cosa de 6, 7, 8 artículos por ahí, que daban esta posibilidad para que de manera ya institucional, bajo ciertos parámetros, evidentemente, se pueda lograr una descentralización efectiva. Y ahí hay varios artículos en la Carta Orgánica que daban esta posibilidad. Más o menos eso es lo que pasó con la Carta Orgánica. La Carta Orgánica, digo, tiene una serie de exigencias. Mire, yo aquí tengo en mano esa propuesta que está constituida esta Carta Orgánica por varios capítulos, libros, artículos. Eran 146 artículos, 9 títulos y cada título con su capítulo. Era bastante extensa la Carta Orgánica y por ahí, para un poco conocimiento, podríamos dar solamente los títulos. Mire, era título primero, bases fundamentales, disposiciones generales. Capítulo 2, valores, principios y fines. Capítulo tercero, derechos y deberes. Título segundo, competencias, gobierno autónomo municipal de Yacuiba. Capítulo primero de las competencias. Capítulo segundo, organización territorial, facultades administrativas. Título tercero, gobierno autónomo municipal de Yacuiba. Capítulo primero, conformación y disposiciones comunes. Capítulo segundo, impedimentos, incompatibilidades, prohibiciones. Título cuarto, órganos institucionales, gobierno autónomo municipal de Yacuiba. Capítulo primero, órgano legislativo municipal. Capítulo segundo, órgano ejecutivo municipal. Título quinto, organización funcional, regímenes sectoriales de las competencias. Capítulo primero, desarrollo competencial. Capítulo segundo, ordenamiento territorial y desarrollo humano. Capítulo sexto, desarrollo económico, productivo, plural. Capítulo primero, diversidad económica. Capítulo segundo, recursos naturales y medio ambiente. Capítulo tercero, servicios municipales. Capítulo cuarto, defensa de los derechos de usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras. Capítulo séptimo, presupuesto del gobierno municipal. Capítulo segundo, administración y gestión tributaria. Capítulo tercero, administración patrimonial, economía y financiera, patrimonio institucional y bienes municipales. Octavo, control administrativo, control interno y externo, garantía de la participación ciudadana y control social. Capítulo tercero, instancias de participación ciudadana. Título noveno, reforma de la Carta Orgánica. Y se me estaba yendo un elemento que es importante. Otro de las observaciones que se hizo de manera ya un poco insistente era el tema límites. Y me acuerdo que se señalaba por ahí, yo digo, está bien, uno tiene una sensación, una motivación, un sentimiento, cariño, apego al terruño, y había que definir el tema límites que está de hace varias décadas, ¿no? Pero se nos exigía que pudiéramos poner con claridad cuál era nuestro límite.
en la Carta Orgánica. Y nosotros sosteníamos que no era el documento en el cual pueda introducirse esto, porque evidentemente uno de esos elementos bases o estructurales que decía la Ley Marco de Autonomías que debía tener la Carta Orgánica era la ubicación del municipio, la ubicación, pero no decía la delimitación del municipio. Entonces, explicamos de una y otra manera, inclusive teníamos ya hasta ese momento que algunos municipios hicieron ya sus cartas orgánicas y en alguno de ellos pusieron límites del municipio. Obviamente que el Tribunal Constitucional lo observó y señaló que no, este instrumento no tiene facultad de definir límites, por tanto solamente debe consignarse la ubicación. En virtud de que ya en ese momento estaba en vigencia una ley de delimitación territorial, que es la 339, si no estoy equivocado, que fijaba el procedimiento y la autoridad competente para hacer los límites. Ustedes saben, esa ley definía conflictos de límites interdepartamentales, intermunicipales, y obviamente esta norma decía, para el caso de conflicto de límites a nivel municipal, la autoridad competente es la gobernación departamental. O sea, una serie de cosas ahí que han pasado, pero que no se podía introducir en este documento porque no era el documento llamado por ley para hacer esta delimitación. Y había una ley específica, que es la 339, que señalaba este aspecto. Aunque ahí también explicamos un montón de elementos, cuando teníamos la posibilidad de hacerlo, que nosotros ya tenemos un límite, ¿no? Sabemos que por la documentación histórica que tenemos en el Consejo Municipal y en otras instituciones, ustedes saben que el municipio de Yacuyo fue creado por decreto supremo de 1876 en el gobierno de Hilarión Daza. O sea, un documento fundamental, un documento base que en ese momento nos daban la composición de lo que es el municipio. Y la única ley que encontramos, nos preocupamos también el tema límites, y la única ley que encontramos ahí vigente, que era la división territorial del departamento, data de 1831. Entonces, ahí también ya se define el límite, que es la margen derecha del río Pilcomayo. Obviamente hay una serie de cosas que vienen pasando en el municipio, en la región. Villamontes considera que hasta Cortaderal tendría que ser la jurisdicción de Villamontes. Y ahí ha habido varias cosas, ¿no? Hay por el año 90, 89, hubo una comisión de límites, esta que venía del Ministerio de Planificación, esta comisión, un poco con mala intención, empezó a generar mapas ahí, y que obviamente los ministerios se basaban en esos mapas cuando todavía no tenía, digamos, la legalidad, porque toda división territorial debe ser aprobado por el legislativo nacional con ley específica. Y estos informes de estas comisiones no tenían ese requisito, pero en los ministerios siempre se tomaban como referencia. Ellos decían que no estamos señalando, definiendo límites y más o menos solamente son aspectos referenciales. Recuerden ustedes también, hoy ya vamos a entrar a una etapa electoral municipal, el 7 de marzo, y siempre ha sido un tema de discusión, de análisis, y cuando nosotros, desde el municipio y como ciudadanos, comité cívico, organizaciones, exigimos al Tribunal Electoral, siempre se nos señalaba que no es por tema de límites que ponen una mesa electoral en Palma Grande, sino simplemente es por efectos de distancia, comodidad, etc. Y lo que se tabula esa mesa se va a poner ¿cómo se llama? En punto cero. Entonces, bueno, hay varias cosas que hay que discutir y analizar, pero que al final la Carta Orgánica tuvo este elemento. Ahora, lo que tú señalabas, para un poco conocer también a los amigos estudiantes,
Había el paso siguiente teniendo la constitucionalidad. Constitucional que significa que esta norma estaba de acuerdo a los parámetros y exigencias de la Constitución. Se logra tener la declaratoria de constitucionalidad de la Carta Orgánica. Entonces, y ahí había una tranquilidad porque nos hemos enmarcado en la ley. El paso siguiente era su aprobación en referendo, como lo manda la propia Constitución y la propia ley. Y ahí, evidentemente, ya desde otra óptica, desde otra coyuntura vigente en ese momento, habían más observaciones que nunca la Carta Orgánica. Y obviamente haya primado, lo debo decir con la claridad necesaria, han primado otros factores, no precisamente factores de orden técnico, no precisamente factores de orden técnico de observación a la Carta. Ahora, evidentemente, esta es una, como toda hechura humana, puede tener errores. Por lo menos yo digo que más vale equivocarse haciendo que no equivocarse sin hacer nada. Entonces, se empezó un proceso de socialización. Hicimos también varios eventos urbanos, rurales, una serie de críticas. Y es obvio que en todo espacio democrático pueden haber críticas, pero obviamente hay críticas constructivas, hay otras críticas direccionadas, otras críticas de orden político. Entonces hizo una especie de, se instaló en el colectivo social que este documento no fue participativo. Y cuando yo les expliqué o les di a conocer que una de las exigencias de la construcción de esta norma básica institucional conforme a la ley y constitución era que debería ser participativo. Nosotros este requisito lo cumplimos. Hemos enviado las actas, los antecedentes, las fotografías, los videos, todo eso hemos mandado al Tribunal Constitucional y seguramente el Tribunal, en el marco de su propio procedimiento, lo evaluó, lo valoró y por eso dio por bien hecho este documento. Ya, pero en la socialización para el referéndum de aprobación de la Carta Orgánica, que era un requisito con la cual podía entrar en vigencia esta norma básica institucional, llamada Carta Orgánica Municipal, fundamentalmente estuvimos en una coyuntura política muy especial, ¿no? En el alcalde municipal, Ramiro Vallejos, nuestro amigo también ahí, secretario general, empezaron con un buen pie, pero ustedes saben que, y esto no es atacar a la autoridad, ni lavarse las manos como Pilato, pero hubo mucho cuestionamiento. No, yo digo, no tanto a la Carta Orgánica, sino a decir de que, bueno, esta es nuestra oportunidad de revancha contra el alcalde para decirle no. Recuerden también que justamente en esos momentos entró o se instaló en el colectivo social el tema del revocatorio a la autoridad. Y como ese revocatorio fue tan fuerte, porque entendíamos que la autoridad, lo digo también sin temor, un poco lo judicializó el reclamo social, lo judicializó el derecho a la libre expresión, lo judicializó el reclamo y el derecho de petición de las organizaciones. Entonces, todos estos elementos evidentemente jugaron en contra, ¿no? Más allá que pudieron haber observaciones, reitero, que pudieron ser atendidas, ¿no? Pero estos elementos que era, yo digo, no tanto rechazo a la carta, sino rechazo a la autoridad, porque el revocatorio se cayó, no se fue por varias cosas, y obviamente después se tuvo la posibilidad del referéndum a la carta, y obviamente todos conocemos el resultado, ¿no? Pero yo debo señalar con firmeza que al no haber tenido costo alguno la construcción y elaboración de la Carta Orgánica,
entiendo, por lo menos debo suponer o tener la esperanza que tendrán ya una base fundamental la próxima autoridad respecto a este instrumento legal, que podrá hacerse los cambios, que podrá seguir adecuándoselo, pero no va a cambiar en la parte vertebral, no va a cambiar en la columna vertebral, porque no puede apartarse de la normativa constitucional ni la normativa legal. Entonces, ahí está el documento. Seguramente ya no tendrá que requerirse contratar consultoras, hacer gastos insulsos ahí, porque este documento, al igual que las otras cartas orgánicas, tienen una similitud en cuanto a cierta estructuración que no va a cambiar. Entonces, ese es el documento. Podríamos entrar a conceptualizar todos los elementos de lo que se entiende la Carta Orgánica, y ahí seguramente podríamos encontrar varias interpretaciones para conocimiento de nuestros estudiantes. ¿Qué es la Carta Orgánica? A ver, así como la Constitución señalaba, la Constitución Política del Estado es la ley para el Estado, un documento vertebral fundamental que tiene su parte dogmática y su parte orgánica, es lo propio la Carta Orgánica, es la ley municipal. La Carta Orgánica es la ley principal del municipio. Es por eso que debe parecerse a la actual Constitución para que ésta pueda ser implementada. También podríamos decir que la propia Carta Orgánica es el documento legal que podía haber permitido, digamos, consolidar, si bien no está en riesgo, pero ir avanzando en la consolidación de la propia autonomía desde la decisión del municipio, siempre y cuando tengan el permiso por la aprobación de la Constitución. Miren, les doy un elemento. La Carta Orgánica, por el propio mandato de la ley, señalaba que una vez aprobado, puesto en vigencia, deberían haber elaborado la ley electoral municipal. Les doy ese elemento. Vamos a entrar a una elección. Y no tenemos la Carta Orgánica, por tanto, no tenemos todavía esa posibilidad de presentar una ley electoral municipal en el cual podamos diseñar ese proceso electoral. Entonces debemos someternos, sigue a la ley nacional y obviamente a la autoridad competente, en este caso que es el Tribunal Supremo Electoral, quien hace todo este proceso electoral. En la Carta Orgánica, por ejemplo, por mandato de la Constitución, señala que donde exista pueblos indígenas originarios, estos deberán elegir a sus autoridades a la entidad legislativa, en este caso es al Consejo, a sus autoridades por sus usos y costumbres, por sus normas propias. Y ustedes saben que en el municipio tenemos dos pueblos indígenas originarios, es Guagnayé y es Guaraní. A nivel de la región tenemos tres, en Villamontes hay también Guagnayé, pero también hay Tapiete. En el caso de Yacuiba hay dos pueblos indígenas originarios, Guagnayé y Tapiete. Y yo por lo menos supongo, también para que tengan la información, porque en la disposición transitoria 11ª o 12ª de la Ley Marco de Autonomías dice, así no se tenga este documento, en la próxima elección, que es esta la que viene, deben entrar estas dos autoridades. O sea, concejales municipales de los pueblos indígenas originarios elegidos por usos y costumbres. Podemos estar o no estar de acuerdo, pero la ley dice que deben haber dos concejales, por cada pueblo indígena originario. Y eso equivale a decir, como son 11 concejales en el municipio, ya vamos a tener solamente 9 para elección por el voto popular del ciudadano, ¿no? Y por lo menos yo entiendo que lo van a aplicar. A la ley hay para aplicarla, no podemos discutir. Entonces el Tribunal Electoral tomará esta previsión. Yo entiendo que va a tomar esta previsión. Y si no, seguramente, yo digo, o sea, más allá que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero está la ley. Esos más o menos son los elementos, estimado, y lo que quería concluir un poco es señalarte de que la Carta Orgánica Municipal, si bien es un documento importante, la Ley Marco de Autonomías en el artículo 62 nos da ya el lineamiento
de la composición de la Carta Orgánica. Ahí está primero la declaración de sujeción a la Constitución, que se ha cumplido, la identidad de la entidad autonómica, en este caso Yacuiba, y aquí viene una ubicación de la jurisdicción territorial, no dice delimitación del municipio. El otro elemento que contiene esta carta es estructura orgánica y de identificación de sus autoridades, alcalde, concejales, forma de organización del órgano legislativo y deliberativo, ustedes saben que tiene una estructura propia, facultades y atribuciones de las autoridades, disposiciones generales en su elaboración, previsión para desconcentrar y administración. Y aquí quiero detener un poco. Si bien en este momento la ley 482 da la posibilidad de hacer la descentralización, la 482 es una ley marco también, porque para los municipios que no tienen este instrumento, se aplica este documento, esta ley, la 482, que tienen artículos para hacer descentralización. Tienen artículos. Pero en la Carta Orgánica lo hacemos más específico, lo hacemos con mayor detalle, lo consignamos con mayor precisión, esta posibilidad de la descentralización, desconcentración. Entonces yo creo que ahí hubiese sido un buen elemento o un buen factor para poder aplicarlo. El régimen para minorías y pertenencias de los pueblos indígenas, que lo dice, está ahí en la Carta Orgánica, régimen de igualdad de género de los sectores vulnerables, relaciones interinstitucionales, procedimientos de reforma, como tiene todos los otros documentos, la carta o las otras cartas o el propio estatuto. Entonces, eso más o menos sería una explicación. No queríamos abordar a la parte estrictamente técnica de la articulación de la Constitución, de la ley marco, etcétera, etcétera, que tenemos también ahí un trabajo que hemos elaborado en su momento y lo hemos dejado en el Consejo. Reitero que este documento es importante, debe apropiarse el ciudadano, y entiendo que las organizaciones, y entiendo que las próximas autoridades, si bien no hay plazo, pero por lo menos las próximas autoridades puedan tomar esto, y les puedo asegurar que no va a cambiar sustancialmente este documento, eso sí. Y no tienen por qué preocuparse de los costos. Lo hemos hecho a puro pulmón, con voluntad, con mucho interés. Evidentemente, reitero que el rechazo a la Carta Orgánica no fueron en base a fundamentos de orden técnico, básicamente, sino a aspectos de coyuntura política, que respetamos, evidentemente, la opinión y la decisión del ciudadano, las respetamos, no hay, es obvio eso, pero primaron esos aspectos para su rechazo, ¿no? Aunque evidentemente las coyunturas cambian, esperemos que la siguiente legislatura va a empezar en 2021, elección en el 21, si hay, no sé si habrá a nivel departamental segunda vuelta, a nivel municipal, 21 de marzo, fines de marzo, principios de mayo estará ya posiblemente la nueva autoridad. Y vamos a hacer nosotros el seguimiento, vamos a hacer nosotros exigentes en esto a que se pueda tener este documento, tomando que ya se tiene un trabajo cuyo respaldo está en el propio Consejo. Son tres carpetas anilladas, una documentación exquisita, que también va a ser parte histórica de los documentos del propio Consejo Municipal o del gobierno municipal, de Yacuiba como tal. Entonces, y ahí evidentemente no hay un documento que diga que yo lo he hecho, pero reitero que fue un trabajo también de mucha dedicación, de mucho estudio. No es nada difícil, pero hay que dedicarse. Y ahí está el documento. Y esperemos, yo por lo menos tengo la esperanza, que en la próxima legislatura pueda tomarse nuevamente esta gestión para que el ciudadano también dé su palabra y esperemos también que haya mayor participación del ciudadano para poder entrar en este tema de tener este documento. Si hay alguna consulta, estimado Lince, por ahí he sido medio latoso en esto a los estudiantes. Podemos entrar, yo digo, en una, no sé, ojalá exista otra oportunidad
para que desde el punto de vista estrictamente técnico, legal, podríamos señalar cuál es el sustento. Pero está el documento, si desean, bueno, se ha entregado una serie de cantidad de este documento, hay que analizarlo, hay que leerlo, hay que releerlo, y ojalá que la próxima lectura, reitero, pueda ser aprobada. Sí, agradecerle, doctor, doctor Galarza, un amigo de años, ya, de esos amigos que uno nunca se olvida, ¿no? Dice, uno nunca se debe olvidar de los amigos cuando uno es soltero. Esos son los verdaderos amigos. Ya, muchísimas gracias siempre, como digo, por el tiempo, la colaboración. Como usted verá, estamos en el tema de la docencia y acudiendo a personas que tienen el conocimiento y no conocimiento superficial, sino realmente esa información de primera mano. ¿Ve? Entonces, por eso vimos como es conveniente invitarlo a usted, que esté con nosotros y sepamos realmente esta situación. Ahora, cuando se hizo la socialización, ya nosotros como carrera de Administración y Gestión Pública quisimos ser partícipes directos en esto, ayudar al municipio, en este caso al Consejo Municipal, cuando estaba la doctora Ivanovich, de ser partícipes, de ayudar en la socialización. Hemos estado con el dirigente Pedraza, hemos ido a hablar con la doctora Ivanovich. Y vamos a entrar. Y, y el Consejo Municipal iba a tener dos brazos grandes. Uno era la AMT y el otro era, como dice, la universidad. Y juntamente con el municipio. Pero después vimos que la coyuntura no estaba a favor. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí como universidad? Ya medio incómodo era. Entonces hablamos con la doctora Ivanovich y vimos que ni los concejales en su momento estaban ya respaldando y decíamos, ¿qué está pasando acá? Si dentro de casa no están poniendo de acuerdo, ¿qué hacen nosotros incómodos aquí? Entonces hablamos con la doctora Ivanovich y discúlpeme, nosotros de manera individual no vamos a estar, ya no como universidad, no hay ningún problema. Supo entender la situación y inmediatamente supimos que ya antes se había retirado de todo la MT. Entonces dijimos, no, esto está feo la cosa. ¿Ve? Entonces estuvimos con mucha preocupación de esta situación y dijimos, pucha, ¿cómo va a ser este documento? Pero en todo momento la carrera de Administración y Gestión Pública estuvo interesada en esto, desde la socialización, y es mucho antes, como dice, como cuando se estaba haciendo la redacción del documento, en aquella oportunidad también estaba como autoridad el licenciado Jaime Condori, ahí estamos también, porque teníamos una carrera y tenemos una carrera realmente importante como es Administración y Gestión Pública, que no puede estar exenta de esto, porque hay estudiantes que realmente necesitan saber cómo se ha redactado, qué problemas ha habido y lo posterior, porque muchos de ellos en su momento van a trabajar en el gobierno municipal, van a trabajar quizás en su momento como asesores en el consejo municipal y tienen que conocer la carta orgánica. Y como en su momento, pero quizás alguno puede reírse, nosotros les decimos con todo el amor y cariño, nosotros estamos formando a nuestras futuras autoridades. Nadie sabe que entre nosotros tengamos al futuro alcalde, al futuro ejecutivo regional, al futuro concejal, al futuro asambleísta regional. Y así, y tienen que tener el conocimiento, tienen que tener el conocimiento. Usted, doctor, nombró tres temas importantes. El tema del subalcalde de Pocitos, que ese realmente fue catastrófico, que no, lamentablemente no es un punto que tiene que estar en la carta orgánica, lamentablemente es así. ¿Ve? Otro punto, el de los límites, que decía usted, la delimitación no está. Y el otro punto es la elección de los pueblos originarios. ¿Ve? Pueblos originarios. Esos tres puntos pero fueron lapidarios, pero lamentablemente faltó información. Ya tenía un documento. En su momento, no sé si se acuerda, la doctora Ivanovich casi sola iba a socializar, o a lo mucho iba con un concejal, tenía apoyo, tenía de los concejales. Digo, ¿qué pasó? Y hablando con uno de los concejales me dice, lamentablemente este tema fue político. ¿Por qué? Porque lo redactó el doctor Jorge Arias, porque fue la gestión del doctor Arias, porque fue la gestión del alcalde de Calobru, y también estuvo el doctor Ramiro Vallejo, en el cual
ese fue también otro punto. Entonces se tomó el tema no técnico, no contributivo, sino más bien fue político. Ojalá esto se pueda solucionar lo más antes posible con las próximas autoridades. Y realmente el pueblo tiene las autoridades que los eligen. Así nomás es lamentable. Uno sabe qué es lo que elige, pero llegan y después, pucha, ¿qué hemos elegido? Así, ¿qué hemos elegido? ¿No quieren un mejor camino para Yacuiba? ¿Ya? Los jóvenes lo han leído, comunico, lo han leído de los 144 artículos de la Carta Orgánica, porque sabemos muy bien que este documento va a servir de inicio a una próxima Carta Orgánica. Va a servir. Difícil que vaya, no empecemos de foja. No, 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 imposible. Tiene que haber un documento de antecedente. Y va a servir el documento. Y ellos lo han leído. Se ha tomado en una anterior oportunidad un control de lectura y han tenido que leerlo, conocerlo para venir a esta charla y conocer realmente qué es lo que se quiere, cómo se quiere, de qué manera se quiere. Y hay jóvenes estudiantes, si existe alguna pregunta, aquí el doctor Hugo Galarza está a disposición de ustedes y prestos, ¿no?, a despejar alguna duda. Jóvenes, Dicen, ¿quién empieza? Dígame, doctor. antes que venga la consulta, gustoso de responder. A ver, tal vez señala ciertas bases. ¿Para qué podría servir la carta orgánica? Porque hay que encariñarse, hay que tomar, hay que hacer nuestro el documento como Claro, ciudadano, como vecino. ¿Para qué sirve la carta? Nos sirve fundamentalmente para organizarnos desde la parte política, social, económica, cultural en nuestro municipio con nuestras propias características. ¿Cómo podría organizarse en la vida política? Tiene que ayudar a todos que estén representados. Esto quiere decir que deben estar representados tantos mujeres y hombres en una forma equitativa, obviamente en el marco de la legalidad. Y la organización económica, que es la parte supraestructural de todo quehacer humano e institucional, es que la Carta Orgánica también sirve para definir cómo se maneja el dinero del municipio, en qué se tiene que invertir con más urgencia y controlar sus gastos que hacen justos y adecuados. Y en lo social sirve para que todos los habitantes de nuestro municipio puedan conocer cuáles son sus derechos y obligaciones. Mire, en otras palabras, permite al ciudadano, al hombre, mujer, decidir, organizar, apoyar y ser parte del propio desarrollo de nuestro municipio. Miren, ahí radica la trascendencia de tener un documento. Si bien en este momento está vigente la 482, para mí la 482 por ser norma general tiene algunas limitaciones. Evidentemente, todo está también en el marco del catálogo competencial que establece la propia Constitución, pero evidentemente podría ampliar algunos aspectos que el documento precisamente tiene ese elemento. Y ojalá, reitero, como digo, como dices tus estudiantes, de verdad que es, yo por lo menos cuando hablo de la juventud, cuando hablo del estudiante, que es un esfuerzo estudiar, es evidentemente es un tiempo, es un gasto económico para los papás que hacen un esfuerzo que obviamente como todo padre a hijo para que su hijo pueda profesionalizarse. Entonces, ojalá ellos puedan tomarlo esto como documento propio y lo estudien, lo analicen. Y como tú dices, eso siempre sucede en estas fases de la vida. Uno de ellos o varios de ellos van a conducir el destino de nuestro municipio, de nuestra región, del país. Entonces, miren que es importante darle un tiempito, una dedicación a estas cosas, porque también los liderazgos nacen en eso. Hay que tener siempre un conocimiento básico de lo que uno va a hablar y esta es una buena oportunidad y ojalá los estudiantes que nos están escuchando tengan ese interés para poder
hacia este documento, más allá de poder emitir un criterio, una opinión, pero evidentemente siempre se debe ir a construir, porque el beneficio es para todos, ¿no? Ahora sí, con las preguntas, sí, sí se puede. No, no se preocupe, doctor. Los jóvenes. ¿Quién tira la primera piedra? Dicen. A ver, jóvenes, ¿quién pregunta? Así sea crítica, no hay que tener miedo. No, no. No, es bueno ser escuchado, porque hay que entender que la crítica a uno lo hace recapacitar, lo hace reflexionar y le reorienta también, ¿no? No siempre uno tiene que estar ahí recibiendo preguntas para alabar a un documento, ¿no? Sino que la crítica es importante. ¿Sí? Uno tiene que saber recibir rosas, también espinas. Exacto, Dicen, exacto. Dime. Brenda, yo quiero hacer una pregunta. Dime, Brenda. ¿Por cuánto está conformada la Carta Orgánica? Digamos, ¿quiénes son sus miembros que forman parte de la Carta Orgánica? ¿Cómo? A ver. ¿Qué te refieres, Brenda? ¿Con eso? ¿Especificar? Sí. ¿Cómo que quiénes conforman? No entiendo. O sea, ¿quién es, cómo le explico, a ver? ¿Por quién está formada la Carta Orgánica? Digamos, el ejecutivo, el director, el presidente, digamos. La Carta Orgánica es un documento que norma el funcionamiento de todo el aparato municipal. Y ahí están todas las funciones que deben desempeñar las personas que conforman este aparato municipal, desde el Ejecutivo Municipal, los miembros del Consejo Municipal, ¿ya? Y todas las reparticiones que tiene el gobierno municipal. Entonces, es como el manual de funciones que tiene una empresa. Entonces, a eso nos referimos. Si no hay un manual de funciones en una empresa, uno va hacia ciegas lo que se quiere, que indicaba el doctor Galarza, es que exista una norma específica para nuestro municipio. Se tiene una norma, que es la 482, pero ella es una norma muy general. Aquí tenemos que ser bastante específicos porque nuestro municipio es particular, porque es un municipio de frontera. Entonces, y tenemos que tener ya algo específico. También tenemos que tender a crecer. ¿Ya? A eso también nos referimos. ¿Alguna otra pregunta? Tal Lice, vez, buenos Lice, días. Pero, diga, doctor. Lice, un poquito tratando de captar la pregunta. Sí. A ver, si bien esta norma va a servir para el funcionamiento en lo económico, político, institucional, jurídico, técnico, la organización del gobierno autónomo municipal tiene dos componentes. Uno es el órgano ejecutivo y otro es el Consejo Municipal, que es su entidad legislativa. En el órgano ejecutivo, evidentemente que es la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, tiene secretarías, direcciones, unidades, responsables de programas y personal técnico administrativo. Y obviamente también área jurídica, económica. Y en el Consejo Municipal tiene una estructura un poco más pequeña, que es por los concejales municipales. Estos concejales municipales, el Consejo Municipal funciona con una directiva, con comisiones, y esa comisión tiene su parte técnica, también legal y administrativa. Más o menos esa es la estructura, que está en la ley actual, pero que en esta norma básica institucional, la Carta Orgánica, por ahí está un poco más, está con mayor precisión este diseño. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién te va por preguntar por ahí? No sé. Buen día. Dime, Ramón. Buen día, doctor. Buen día. Quería preguntarle, a pesar que usted ha dicho que no se invirtió dinero en la creación porque fue algo que lo hizo a manera de trabajar, que lo hizo de corazón, como quien dice, la realización de la carta, para su aprobación sí hubo un gasto, ¿verdad? Sí. Sí hubo un gasto para realizarse
el referéndum para querer aprobarlo. Entonces, si ya desde más antes había ya personas que decían que había fallas en el perdón, en la Carta Orgánica, ¿por qué los que estaban encargados en su momento no vieron eso y trataron de, digamos, en vez de hacerse un gasto innecesario con el referéndum, no trataron mejor de arreglar todo eso, todas esas fallas que tuvo? Digamos, la pregunta sería, ¿a quién tendríamos que responsabilizar de eso? Porque aquí hubo un daño, perjuicio para la población que fue financiero. ¿Sí? Sí, Hola. doctor, Sí, a mira, ver, de que si no nos podíamos poner, antes de que, de que se lleve a una votación, ¿por qué no se dio un paso atrás? ¿No? ya. A ver, lo que primero habrá que precisar es de que evidentemente las observaciones, las sugerencias, las impugnaciones, eh, como decimos, en la mayoría de los casos no tenía un sustento técnico legal y que más bien estaban orientadas a un aspecto de orden político. Y obviamente, por más observación que sea, como en el caso de la elección de los subalcaldes por voto popular, no se podía consignar. O como el caso de que la Carta Orgánica defina límites, no se puede incorporar. Ni ahora, ni mañana, ni pasado, ni cuando haya la otra carta. O sea, no corresponde incorporar, porque hay una prohibición de orden legal, ¿no? Hay una prohibición de orden legal. Ahora, no puede tomársele como daño esto, toda vez que para ir al referéndum, debe tener la aprobación con validación de la entidad máxima legal del Estado, que es el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional ha declarado compatible este documento a toda la economía jurídica del Estado. Entonces, esa es la certeza que lo que estaba en el documento estaba bien, ¿verdad? Estaba bien. Ahora, con esa certeza de que se tiene, no me acuerdo qué número de declaración constitucional es, se fue al referéndum. Evidentemente, en el referéndum, quien tiene la responsabilidad de su administración es el Tribunal Electoral. Es el mismo ciudadano que ha tomado su palabra en el derecho democrático. Por tanto, no podríamos apreciarlo como daño al municipio. Más bien es un respeto a la decisión ciudadana, ¿no? A la decisión ciudadana. Evidentemente, se va a tener que repetir el referéndum, se va a tener que repetir. Y por ahí, si es que cuando la línea jurisprudencial y doctrinal del tribunal, cuando te dice un artículo es compatible con la Constitución, y abajito dice, no se podrá modificar. Entonces, este documento está en ese marco, ¿no? Ahora, ¿habrá un mecanismo legal de modificar esto vía tribunal? Yo tengo mis dudas, porque en la propia Declaración Constitucional te dice el artículo 1 es compatible con la Constitución, ¿no? Entonces, ese es el tema. Lo que está ahorita lo que está en pendiente es el referéndum, que obviamente tiene su costo. Por tanto, más allá de respetando la opinión, pero desde mi percepción no ha causado ningún daño, es respetar la decisión del ciudadano. Y no hay ninguna norma que diga, para el caso de rechazo de la Carta Orgánica, habrá responsabilidad institucional, etc. No hay ninguna norma. Y es más, a nivel nacional, no somos el único municipio que hemos tenido esta suerte de rechazo, sino hay varios municipios, departamentos, ustedes vean, han sido rechazados con otros elementos seguramente, pero también han merecido rechazo, por ahí con argumentos técnicos, legales o también con aspectos políticos, pero también fueron rechazados. Entonces hay la tranquilidad, esa es un poco
la opinión, digamos, que trato de manejar de manera sensata. No podríamos entenderlo como daño, no podríamos entenderlo. Ahora, tampoco significa de que al no haber sido aprobado vamos a forzar su aprobación. Tiene que volverse a socializar. Y obviamente tiene que volverse a hacer el procedimiento para el referéndum, que es, y también les comento, es tortuoso, cansador hacer el trámite para que vaya al referéndum. Vaya, pues tortuoso, pero ya hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nosotros seguramente, como decíamos, vamos a hacer el seguimiento que ojalá se pueda realizar lo más antes posible. Doctor, una preguntita. De hecho, cuando entró el actual Consejo Municipal, el primer presidente fue la doctora Ana Soria. Después vino el señor Freddy Núñez. Y no entiendo por qué en esos dos se perdieron 2 años. Teniendo un documento, se perdieron 2 años, además de valiosos, que podían haberse examinado esa carta orgánica. Parecería que al Consejo Municipal en ese momento no le interesó la carta orgánica. Y recién se desempolvó, miren este documento en la gestión de don Andrés Aguirre, y ya pues, ¿no? Hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque si no se hacía, eran sujetos a un proceso de responsabilidad, ¿no? Que también se les venía y tuvieron que apurarlo nomás, salga lo que salga, y pues al final fueron el resultado de los concejales, pero parece que faltó un poco de responsabilidad, por no decir mucha responsabilidad a los concejales. ¿Qué opina, doctor? Sí, a ver, toda nueva legislatura tienen sus particularidades, tienen sus agendas, tienen sus propuestas, y cuando han entrado las nuevas autoridades, todavía no se había subsanado integralmente las observaciones de la Carta Orgánica. El primer, en la gestión anual de la doctora Soria, Sí. evidentemente no se tocó nada, ¿no? Se archivó. Luego, en la siguiente gestión, se los retomó, entonces, y creo que faltaba subsanar unos cuantos artículos. Ahí vino la MT, o sea, le dio una solución, lo adecuaron esos artículos observados por el tribunal, y luego ya se tuvo la declaratoria de constitucionalidad. ¿Eso fue la gestión de Luego, quién? ¿De Freddy Núñez o de Andrés Aguirre? creo que fue de Soria, pero al final. Al final. O sea, la conclusión de la ruta para la declaratoria de constitucionalidad, ¿no? Y luego ya en la gestión, como tú dices, de don Andrés, se tomó la decisión política, entiendo, para poder poner en consideración el documento ante el ciudadano, el colectivo social, para su decisión. Aunque, reiterando, hay que ser siempre honestos, las condiciones políticas por ahí no estaban dadas, pero había una obligación institucional. Había una obligación institucional de llevar esto a ese referente. Seguramente, mire, yo le comento, nosotros como universidad estábamos estrechamente trabajando con el municipio en el tema de la carta orgánica y veíamos en su momento una desesperación de la doctora Ivanovich y decía, esto tiene que salir y pues, está bajo mi responsabilidad y las ganas hubieron desde inicio de que esto se apruebe, pero como usted me dice también la parte política entró y se mezcló todo y al final nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Y en su momento también hablamos con el doctor Rudy Pantaleón, decíamos, a ver, si ustedes como abogados pueden ayudar a socializar, a orientar todas esas dudas que se están virtiendo en ese momento. Sí, pero y ahí se quedó, pero parece que faltó una orientación más cabal y en vez de lo técnico, primó lo político. Sí, ahí le dicen a los compañeros estudiantes señalar que el doctor Rudy, en ese momento Rudy Pantaleón, estaba como presidente del Colegio de Abogados
contacto con él. Hizo un aporte. Y, no fue, como le digo, su participación fue fundamental. Hicieron sus criterios, hicieron sus opiniones. Me pareció también un buen aporte que ha hecho el Colegio de Abogados a la cabeza del doctor Julio Pantaleón. Se tomó en cuenta en ese momento varios aspectos que ellos creían que podían ser considerados, que fundamentalmente eran más también de forma, había varias cosas que se adecuó de forma, pero en el tema de fondo también ellos coincidían que no se podía introducir un artículo que diera en la elección por el voto popular, también porque estaban también ellos leyendo la parte normativa y pues obviamente más bien se espaldan. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, buen día. Buenos días. Bueno, quería hacerle la pregunta. Sabemos que la carta orgánica para nuestro municipio es como la constitución política, por decirlo así, por lo cual es algo importante, ¿no? ¿Qué pilares piensa usted fundamentales que van a ser para una nueva elección, para que ya no sea rechazada la carta, ¿no? O sea, ¿qué cosas piensa usted que van a ser importantes para que tenga la aprobación esta vez del municipio? Bueno, ahí sobre la consulta, a ver, todo cuerpo legal, así como la Constitución, el estatuto departamental, tiene dos partes fundamentales. El tema orgánico y el tema orgánico fundamental que se refiere, digamos, a la parte dogmática y orgánica. La parte dogmática que se refiere más a principios, valores, la institución, y la parte orgánica que es ya al tema de del señalamiento de funciones, derechos, obligaciones, composición, organización, competencias en el desarrollo integral de la estructuración de la institución. Esta carta orgánica que tiene una transversalidad, es decir, que la política social en todo su ámbito, tomando en cuenta sectores vulnerables, en derechos sociales, lo ha transversalizado la Carta Orgánica, es decir, hacía exigente su cumplimiento. Y eso estaba ligado a la parte económico-financiera, es decir, a la capacidad económico-financiera de la institución. Y en función a eso, a esa capacidad económica financiera institucional, que en ese momento, fruto de la explotación de los hidrocarburos y por regalías, los municipios tenían una buena cantidad de dinero, pero una buena cantidad de dinero, por ahí se ha enfocado a hacer políticas sociales que están en la carta con carácter obligatorio. Por ejemplo, digamos, en tema educativo, el tema de la mochila, el tema del desayuno, el tema del transporte. Ahora, como quiera que va a haber una desaceleración económica, va a haber un reajuste económico, precisamente fruto de lo que era el sostén económico antes, hoy está bajando y la proyección es que va a seguir bajando. Entonces, ahí hay que hacer un reajuste, entiendo, hay que hacer un reajuste. Por más que el estatuto, la carta orgánica, que es una ley, cuya característica es de cumplimiento obligatorio, hay que reestudiar este tema para no inviabilizarlo como entidad. Me parece que hay que volver a hacer un estudio en el tema económico financiero y que obviamente esté en función a esa realidad económica de la institución. Si bien no se va a perder, pero seguramente hay que rediseñar ese capítulo, esa parte de la Carta Orgánica, porque tiene que adecuarse a esa realidad económico-financiera institucional. Por lo menos eso creo que va a tener que tomarse en cuenta, porque si bien es esta ley que es nuestra Constitución, su operativización
su implementación de la Carta Orgánica en función a sus competencias es por leyes municipales. Es como la Constitución, ¿no? La Constitución, que es la norma fundamental, se la aplica, se la instrumentaliza, se la operativiza por leyes del legislativo plurinacional. En el caso del municipio es lo propio. La Carta Orgánica, que es su ley fundamental, va a tener que operativizarse, implementarse, instrumentalizarse como con las leyes municipales de lo que dice la Carta Orgánica. Yo les comentaba en la explicación, por ejemplo, ahí dice que una de las competencias del gobierno autónomo municipal es emitir su ley electoral municipal. Entonces, eso lo van a implementar emitiendo una ley municipal. Entonces, siempre esto se instrumentaliza, se operativiza mediante leyes municipales. La ley municipal todavía lo va a reglamentar el Ejecutivo Municipal para hacerlo más aplicable, ¿no? Yo creo que ahí habría que ver habría que hacer un análisis también, ¿no? Más allá de lo que los otros actores, otras organizaciones puedan ver, otro tipo de adecuación o regulación que pueda tener la Carta. Doctor, una preguntita. Usted nos manifestó de que para la elaboración del documento, tampoco yo soy también de esa línea. Si vamos a hacer un documento, no vamos a venir a descubrir América, ¿ve? Si hay un documento parecido o algún municipio lo ha hecho la Carta Orgánica, poder haber como una fuente de información. Y ahí, si es que nos sirve, pues ver qué aspectos son importantes a considerar. En su momento se cuestionó y se habló, escuchamos también nosotros, de que esta Carta Orgánica no contextualizaba la realidad de Yacuiba, uno. Y dos, que era la Carta Orgánica copiada, copy-page, así textual, lo manifestaron, del municipio de Colcapirua. Y yo creo que Colcapirua no era Cotapata, o algo así. A ver, eso, ¿cómo es el tema ese? Sí, no, a ver, en realidad todo está escrito, no se descubre la pólvora acá, Sí. no, pero hay creatividad, hay construcción, hay generación de idea en la carta, ¿no? Obviamente cuando se dice, yo escuché ahí de algún compañero que lo respeto, que hubiese sido copia y pega, claro, agarrar el micrófono es fácil, ¿no? Pero me hubiese gustado también ahí que, por ejemplo, que había un par de compañeros respetando la opinión, que no siempre la compartimos, de esos compañeros nos señalaban esa observación, pero hubiese sido interesante que hagan conocer una propuesta y no la presentaron, ¿no? Uno que en el marco de la propia estructuración que establece la Ley Marco de Autonomías, qué es lo que debe contener la Carta, todas las cartas, todos los estatutos tienen similitud en ese marco. O sea, de los pasos que les he señalado, ¿no? Declaración de Constitución, organización de sus poderes, ¿no? Eso no va a cambiar. No tiene, y tal vez a eso se refería en copia y pega, porque todas las cartas deben tener, digamos, principios, obligaciones, competencias, derechos, ¿no? Parte administrativa, organización interna, órgano ejecutivo, órgano legislativo normativo, o sea, eso no va a cambiar. Eso evidentemente están en todos los documentos, ¿no? Ahora, ya el diseño de esos artículos evidentemente ha sido creativa desde el municipio. Y han habido varios aportes, como te señalaba, varios aportes que le han puesto interés y se ha incorporado, evidentemente, no está hecho en piedra, ¿no? Puede modificarse, puede adecuarse, pero esa columna vertebral que está en la propia Constitución y en la propia ley es imposible que se cambie, ¿no? O como esas observaciones que han hecho eco y que ha tenido una resonancia política fuerte, el tema de la elección de los subalcaldes por voto popular, eso no va a poder ser. O sea, no es que estemos de acuerdo en que no se elija. La democracia debe ampliarse cada vez, debe tener una posibilidad de que el ciudadano dé su palabra respecto a una autoridad, como principio. Pero si la Constitución te dice que
no hay la posibilidad de elegir subalcaldes, entonces no se puede ir contra la Constitución. Tendríamos que cambiar la Constitución. O como en el caso de límites, ¿no? Dice, cuando dice la Carta Orgánica debe tener la ubicación del municipio, ¿no? Nos debemos someter a ella y no hacer de esa exigencia que establece la ley marco para hacer la ubicación, poder meterle como delimitación territorial. O sea, ni ahora ni después, en tanto no se cambie la Constitución. Eso no se va a poder modificar hacia adelante, ¿no? Tiene que respetarse nomás la norma. Otros aspectos se podrán modificar, evidentemente, ¿no? Será también desde la visión, desde la orientación político-institucional que pueda tener la autoridad para poder adecuarlo. Pero en la columna vertebral, por lo menos entiendo que no va a ser posible su modificación, porque además es la misma que tienen todas las otras cartas orgánicas. Los propios estatutos están en ese parámetro. Sí, como dice, la estructura, el esqueleto, eso no va a variar. No va a variar. No, ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Una pregunta para pasar al otro momento. Mire, doctor Galarza, nuestro ámbito, juntamente con el decano, el licenciado Ayala, es como universidad nosotros poder ser partícipes, ya no sentirnos exentos en ningún momento con la problemática de nuestro municipio. De hecho, municipio, pues, de Cuiva, ya, y presentar un informe, presentar un documento, es decir, saben que, por favor, las autoridades que se van o los candidatos que se van a presentar y en su momento sean elegidos, sepan dónde se van a meter, qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y presentarlo, como un informe, un documento, como universidad, más concretamente como administración y gestión pública y la materia de administración municipal. Hay muchos desafíos. Qué mejor que lo hayan visto los jóvenes, sea una propuesta de los jóvenes. ¿Ya? Pues hoy, como yo les digo, ellos van a ser los que van a trabajar en las instituciones públicas. Ellos tienen que saber y ellos también se van a sentir orgullosos que ellos en su momento han hecho historia, van a hacer historia. Y saben que yo cuando estaba en la universidad presenté un documento, he contribuido. Esa participación es importante y como también podemos hacer algo de presión a nuestras futuras autoridades municipales y que acuérdense, contribuyamos. El primer paso es ya hagan la carta orgánica, no estén dependiendo de 3 documentos ahí, sino de un documento concreto. Fernando, ¿estás ahí? Buen día, Cristian. ¿Cómo va, mi estimado? Bien. Bueno, mi estimado doctor, ahora la participación de los jóvenes ¿sí? y ahí estamos. Mi estimado Fernando. Buen día, ¿no? Doctor Hugo Galarza, buen día, coordinador, ¿no? Sergio Valdivieso y compañeros presentes. Bueno, doctor, le entregamos un certificado de reconocimiento, ¿no? Por su compromiso y haber asistido, ¿no? Aquí en nuestra aula virtual, se puede decir, y haber impartido su experiencia y conocimiento sobre la Carta Orgánica, y por más, por haber contribuido en nuestra formación profesional sobre la Carta Orgánica. Bueno, decir esta no sea un adiós, ¿no? Ya en otras actividades con su persona. Muy interesante la socialización y también felicitar al coordinador, ¿no? Sergio Valdivieso, por hacer posible esta socialización, porque tenemos que tener personas emprendedoras con ideas para que todo salga muy bien. Y eso sería, y felicitar también por últimamente al doctor Hugo Galarza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterarles. Ya, es un momento importante, hicimos en el tema de la pandemia,
no todo es malo. No, lo malo es que varios de nuestros amigos ya no están con nosotros por el tema del COVID. Pero la parte buena es que estamos aprovechando estas situaciones y podemos incrementar el conocimiento, podemos conocer algo que en su momento no conocíamos. A veces es difícil convocar a nuestros profesionales y decirles, ¿saben qué? Acompáñanos en el campus universitario, porque también tienen múltiples ocupaciones, múltiples ocupaciones. En este momento hemos solicitado al doctor Hugo Galarza que nos pueda dar un poquito de su tiempo, nos pueda explicar, al cual realmente, mi estimado doctor, le tengo muy agradecido ese desprendimiento que tiene usted, y como dicen los compañeros, los estudiantes, que esto no sea ni la primera ni la última vez, que exista realmente un trabajo y para que esta carta orgánica, si en su momento se vio algunos problemas, ¿por qué no lo solicitaron? ¿Por qué no propusieron? ¿Por qué no lo mejoraron antes que se llegue a ese momento del referéndum? Fue un tiempo quizás, no creo que perdido, pero nosotros no perdimos, perdió el municipio, porque no tiene un documento en sí establecido para un determinado fin. Lo que nosotros queremos es que nuestra Yacuiba mejore, y el mejoramiento de Yacuiba, pues el mejoramiento de nuestras instituciones. Realmente, nuevamente, el agradecimiento. Sé que un momento, ya cuando nosotros, ojalá nos dé la suerte, la vida de darnos unos años más, y cuando estemos por ahí quizás agarrados de un bastón, mi estimado doctor, veamos a alguno de estos jóvenes como autoridades y digamos, ¿sabe qué? Hemos puesto un granito de arena en estos jóvenes. Y ahí, y ojalá, y confío también en ellos, que si ocupan un cargo jerárquico dentro de una institución pública, lo van a desempeñar de la mejor manera posible. Todo lo que hacemos siempre es con el cariño y el aprecio que le tenemos a la educación, mi estimado doctor, y vamos a estar prestos, ¿no? Prestos a convocarlo nuevamente, porque esto de la Carta Orgánica es un camino largo todavía. Bueno, en todo caso, Lisen, evidentemente por la amistad, muchísimas gracias, más bien por darme esta oportunidad. No siempre se puede tener las oportunidades de conversar con sectores tan importantes como es la universidad. En la universidad, cuyo núcleo fundamental es la parte estudiantil, universitaria. También a todos ellos felicitarles y la paciencia de haberme escuchado, reiterando que uno es un ser humano, no pretende en lo absoluto que se lo tome como un dogma, siempre estamos proclives a hacer, también recibir aprendizajes, y obviamente en ese marco es que tenemos que agradecer a la vida, por lo menos para estar acá y poder compartir. Pero yo más bien me comprometo, y lo comprometo, Lice, y a los estudiantes, siempre con la benevolencia de ellos, a ver si podríamos tener otra oportunidad de conversar respecto a la autonomía regional. Este es un tema realmente también todavía en proceso. Hay varias cosas que ahí hay que hacer. Hay varios procesos que instalar en la sociedad, porque una autonomía, si bien es muy joven todavía, la única en el país, y siempre se ha dicho que debe ser el espejo sobre el cual deben mirar los que tomen esta ruta en otros departamentos. Es un tema apasionante. A mí me gusta, yo les comparto que un poco leo bastante sobre el tema de la autonomía, por eso me meto en el tema autonómico. Siempre hay dificultades. La construcción, la consolidación de una autonomía se hace en el caminar mismo de la autonomía. Entonces, todos los días siempre hay que mejorar, es como la dialéctica. Cada segundo cambiamos. Y obviamente es seguir, con aciertos, desaciertos, con dificultades. Y eso hacen seguramente los estudiantes en su formación académica. Hay días buenos, hay días malos por diferentes factores, pero no desmayen, compañeros, estudiantes, no desmayen. Siempre es bueno para la vida personal, familiar, para el orgullo de su familia, de sus señores padres,
tener una posibilidad de profesionalizarse, y qué mejor que la universidad da estas posibilidades, que con todas las dificultades también. Yo sé que la universidad está pasando por una situación económica y financiera complicada, entonces, pero hay que aprovechar todos los momentos para tener esta posibilidad de aprender los conocimientos que imparten sus señores docentes, y obviamente puedan ser ciudadanos de bien, fundamentalmente, con conocimiento, pero ciudadanos de bien. Yo agradecido, reiterarte, voy a tutearte ahora, Sergio, No, no estamos amigos de con el soltero. permiso de los estudiantes, No, no estamos. es que podamos ya coordinar seguramente otra oportunidad para este tema de la autonomía regional, que realmente es apasionante. Y ahí yo estoy casi seguro que los compañeros estudiantes van a ser pilar fundamental en su aplicación, en su implementación, porque van a estar, si no es autoridad electa, van a ser servidores públicos en algún momento en el área que les corresponde, y de ahí evidentemente pueden también dar su criterio y su opinión. En todo caso, yo soy el agradecido por darme esta oportunidad, y ya estaremos coordinando para una próxima oportunidad. No te preocupes, mi estimado Hugo, no te preocupes. Ya vamos a organizar, eso también es una preocupación que tiene el licenciado Ayala, poder organizar una actividad juntamente con el tema de la autonomía, porque como dicen, es una situación medio renga, está a media, ahí no sabe si anda bien o no anda bien. Ya, y vamos a organizar, eso sí está firme el compromiso de organizar, pero no solamente va a ser con este concurso, va a ser con toda la carrera, y mejor si se expande a las demás carreras, hacer una capacitación pues a nivel general, y publicarlo y difundirlo mediante las redes. Eso sí está en pie, y voy a coordinar también con el licenciado Ayala, y te comunicamos para empezar pues, con esto. No hay ningún problema. Excelente iniciativa. Muchísimas gracias, jóvenes. Este es un momento académico en el cual el beneficioso no es ni Sergio ni Hugo, sino más bien son ustedes, jóvenes. La juventud no es el futuro, más bien al contrario, es el presente. Las instituciones públicas en su momento no están bien manejadas. Por eso existió esta propuesta de administración y gestión pública como oferta. Y ahí ustedes como se eligieron, y aquí está. Estos son frutos de todo ese trabajo que se va realizando dentro de la carrera. Muchísimas gracias, jóvenes, por asistir. Muchísimas gracias, mi estimado Hugo. Muchísimas gracias. Cuídate y saludos a la familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y que sea hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a los estudiantes también. Muchísimas gracias. Listo, jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Liz. Nos vemos. Gracias.